Mi madre canceló mi baby shower a mis espaldas porque mi prima estaba divorciándose luego de ser infiel. Pero cuando la expongo por haber sido infiel a mi padre todos la odian. Siempre creí que mi madre tenía un extraño talento para convertir los problemas de otras personas en prioridad absoluta. Si alguien lloraba, ella corría. Si alguien cometía errores, ella justificaba todo. Si alguien destruía su propia vida, mi madre encontraba la manera de convertirlo en una tragedia ajena y no en consecuencia de sus decisiones. Pero jamás imaginé que llegaría al punto de arruinar uno de los momentos más importantes de mi vida solo para proteger la reputación de una persona infiel. Y mucho menos imaginé que terminaría destruyendo su propia imagen frente a toda la familia por un secreto que llevaba ocultando más de 20 años. Mi nombre es Gabriel. Tengo 37 años. Y la historia de cómo mi familia prácticamente se destruyó empezó con una fiesta cancelada. Mi esposa Daniela y yo llevábamos años intentando tener un hijo. Demasiados años. Tratamientos. Doctores. Estudios. Pérdidas. Silencios incómodos. Noches enteras viendo a mi esposa llorar creyendo que era culpa suya. Hubo momentos donde sinceramente pensamos rendirnos. Porque la infertilidad no solo afecta a tu cuerpo. Destruye tu autoestima. Tu matrimonio. Tu tranquilidad mental. Te convierte en alguien obsesionado con calendarios, medicamentos y esperanzas pequeñas. Por eso, cuando finalmente Daniela quedó embarazada y el embarazo avanzó bien, sentí que podía respirar después de años. Lloré el día que escuchamos el corazón del bebé. Lloré el día que supimos que sería niña. Y volví a llorar cuando vi a Daniela comprar ropa diminuta por primera vez sin miedo a ilusionarse demasiado. Mi madre, Teresa, aparentemente estaba feliz. O eso creíamos. Llamaba seguido. Preguntaba por el embarazo. Mandaba recetas absurdas de internet. Y sobre todo insistió muchísimo en organizar el baby shower. Déjamelo a mí, decía emocionada. Será perfecto. Daniela dudó al principio. Mi madre tenía una personalidad complicada. Controladora. Dramática. Obsesionada con las apariencias. Pero honestamente pensé que esta vez sería diferente. Después de todo, iba a convertirse en abuela. Qué equivocado estaba. Todo empezó a torcerse por culpa de mi prima Lorena. Lorena era hija de la hermana menor de mi madre. Y durante años fue el ejemplo perfecto de la favorita. Hermosa. Extrovertida. Experta en actuar como víctima. La clase de mujer que podía destruir una relación y aún así conseguir que la gente sintiera lástima por ella. Llevaba 10 años casada con Arturo. Un hombre tranquilo, trabajador y demasiado bueno para ella, sinceramente. Pero 3 meses antes del baby shower explotó el escándalo. Arturo descubrió que Lorena llevaba más de un año engañándolo con un compañero de gimnasio. No solo eso. Había usado dinero de las cuentas compartidas para pagar viajes y hoteles con el amante. Toda la familia se enteró rápidamente. Y aunque algunos intentaron suavizarlo, la realidad era simple. Lorena había destruido su matrimonio por egoísmo. Lo lógico habría sido que enfrentara las consecuencias. Pero mi madre actuó como si Lorena fuera una víctima de guerra. Está pasando por un momento difícil. Necesita apoyo. No debemos juzgarla. Claro. Porque en la mente de mi madre, las personas atractivas y carismáticas nunca eran realmente responsables de nada. Lo más enfermizo era que parecía más preocupada por la reputación de Lorena que por Arturo, quien literalmente había descubierto años de mentiras. Daniela notó rápidamente cómo el enfoque de mi madre empezó a cambiar. Cada llamada terminaba hablando de Lorena. Cada reunión familiar giraba alrededor del divorcio. Incluso en cenas donde se suponía que celebrábamos el embarazo, mi madre desviaba conversaciones hacia lo mucho que sufría Lorena. Una noche Daniela me dijo algo que en ese momento me pareció exagerado. Tu mamá está resentida porque todos están felices por nosotros mientras Lorena es el centro del escándalo. Le dije que no fuera paranoica. Otra vez fui un idiota. El baby shower estaba programado para un sábado de mayo. Habíamos invitado amigos, compañeros de trabajo y familiares cercanos. Daniela estaba emocionadísima. Había elegido decoración. Recuerdos. Juegos tontos.
Todo eso que normalmente me parecería cursi, pero que verla feliz convertía en algo hermoso. 3 días antes del evento comenzaron las cosas raras. Una amiga de Daniela preguntó: ¿por qué cancelaron el baby shower? Nos quedamos confundidos. ¿Qué? Ella respondió: tu mamá me escribió diciendo que se suspendía por problemas familiares. Sentí un escalofrío inmediato. Llamé a mi madre en ese mismo momento. No contestó. Luego otra persona escribió. Y otra. Y otra más. Todos diciendo lo mismo. Teresa avisó que el evento fue cancelado. Recuerdo perfectamente mirar a Daniela mientras entendíamos lentamente lo que estaba pasando. Ella tenía los ojos llenos de lágrimas incluso antes de hablar. No hizo eso, ¿verdad? Pero sí. Lo había hecho. Conduje hasta casa de mi madre completamente furioso. Entré sin siquiera tocar porque todavía conservaba llave. Y encontré a mi madre y a Lorena tomando café tranquilamente en la cocina. Como si nada. Como si no acabaran de arruinar uno de los momentos más importantes para nosotros. ¿Qué demonios hiciste?, pregunté. Mi madre suspiró inmediatamente, fastidiada. No empieces con dramatismos. Lorena evitó mirarme. Eso me confirmó todo. ¿Cancelaste el baby shower? Mi madre cruzó los brazos. Era lo mejor. Sentí literalmente ganas de romper algo. ¿Lo mejor para quién? Y entonces dijo una frase que jamás olvidaré. No era apropiado celebrar algo así mientras Lorena está pasando por un divorcio tan doloroso. Me quedé mirándola incrédulo. Realmente incrédulo. ¿Estás diciendo que cancelaste la celebración de mi hija porque tu sobrina engañó a su esposo? Mi madre levantó la voz. No simplifiques las cosas. Lorena empezó a llorar inmediatamente. Yo no quería problemas. Así. Las lágrimas. Su especialidad. Pero ya estaba demasiado furioso para caer en aquello. ¿Tú sabías? Le pregunté directamente. Lorena bajó la mirada. Tu mamá pensó que era mejor evitar tensiones familiares. ¿Evitar tensiones? Sentía el pecho ardiendo. Daniela pasó años creyendo que jamás podría ser madre y ustedes cancelan todo porque la princesa infiel está triste. Mi madre golpeó la mesa. No hables así de ella. Y ahí exploté completamente. ¿Entonces cómo hablo? Como alguien que destruyó su matrimonio acostándose con otro hombre mientras Arturo trabajaba como idiota creyendo que tenía una familia feliz. Lorena comenzó a llorar más fuerte. Mi madre inmediatamente fue a abrazarla. Y en ese momento entendí algo horrible. Mi madre realmente priorizaba proteger la imagen de Lorena antes que la felicidad de su propio hijo. Eso duele muchísimo más de lo que la gente imagina. Porque no es solo enojo. Es darte cuenta de tu posición real dentro de tu familia. ¿Sabes qué es lo peor? Dije mirando a mi madre. Ni siquiera te importa lo que le hiciste a Daniela. Mi madre respondió algo que terminó de destruir cualquier paciencia que me quedaba. Daniela tiene que entender que hay momentos donde otras personas necesitan más apoyo. Eso fue suficiente. Porque escuchar que el embarazo de mi esposa debía hacerse pequeño para no opacar las consecuencias de una infidelidad me pareció enfermizo. Me acerqué lentamente a la mesa. Y entonces dije algo que llevaba guardando más de 20 años. Algo que jamás pensé sacar a la luz. Curioso escuchar eso viniendo de alguien que también fue infiel. El silencio fue inmediato. ¿Total? Mi madre literalmente dejó de respirar unos segundos. Lorena levantó la cabeza confundida. ¿Qué dijiste?, susurró mi madre. La miré directamente a los ojos. Y por primera vez en mi vida vi miedo real en ella. Porque sí. Yo sabía su secreto. Desde los 16 años. Mi padre murió cuando yo tenía 18. Y un año antes de morir descubrí accidentalmente mensajes entre mi madre y un antiguo compañero suyo del hospital donde trabajaba. Mensajes románticos. Sexuales. Años enteros de relación escondida. Recuerdo confrontarla en aquel entonces. Y recuerdo perfectamente cómo me rogó que no dijera nada porque destruiría a la familia. Yo era apenas un adolescente confundido. Y acepté guardar silencio.
No por ella. Por mi padre. Porque estaba enfermo del corazón y honestamente tuve miedo de matarlo emocionalmente. Pero el secreto nunca desapareció. Vivió dentro de mí durante décadas. Y aquella tarde, viendo cómo destruía la felicidad de mi esposa para proteger a otra infiel, algo dentro de mí simplemente se rompió. Lorena me miraba confundida. ¿De qué habla? Mi madre estaba completamente pálida. Gabriel. Cállate ahora mismo. Pero ya era tarde. Mucho tarde. Mamá llevaba años engañando a papá antes de que muriera. Lorena retrocedió lentamente. Eso no es verdad. Sí lo es. Mi madre empezó a temblar. No sabes lo que dices. Solté una risa amarga. Claro que sí. Vi los mensajes. Vi fotos. Vi correos. Su expresión cambió completamente. Porque entendió que no estaba improvisando. Lo sabía todo. Y sinceramente, parte de mí llevaba años esperando ese momento sin admitirlo. Toda la vida mi madre actuó moralmente superior. Juzgando discretamente a otros. Manipulando narrativas. Controlando emociones familiares. Mientras escondía exactamente aquello que tanto decía odiar. La hipocresía más asquerosa siempre viene disfrazada de virtud. Mi madre empezó a llorar desesperadamente. No entiendes cómo eran las cosas con tu padre. Ahí estaba. La justificación. Siempre llega. ¿Y Arturo debería entender cómo eran las cosas con Lorena también? Eso la dejó callada. Porque por primera vez alguien estaba usando su lógica contra ella. Salí de esa casa temblando de rabia. Y sinceramente pensé que aquello terminaría ahí. Qué ingenuo fui. Porque los secretos familiares nunca explotan silenciosamente. Especialmente en familias obsesionadas con las apariencias. 2 días después prácticamente todos los familiares sabían. No porque yo los llamara. Mi madre misma intentó adelantarse contando su versión. Claro. La versión donde era víctima de un matrimonio distante y yo era un hijo cruel exagerando cosas del pasado. Pero el problema con las mentiras viejas es que dejan demasiados rastros. Mi tía confirmó sospechas antiguas. Un primo recordó haber visto a mi madre con aquel hombre años atrás. Y lentamente la imagen perfecta de Teresa comenzó a derrumbarse frente a todos. Lo más irónico fue ver a varios familiares que defendían ferozmente a Lorena empezar a atacarla también. Porque descubrieron algo importante. Muchas veces las personas que más justifican infidelidades, lo hacen porque se reconocen en ellas. Daniela intentó mantenerse al margen de todo aquello. Pero honestamente estaba destruida emocionalmente. Porque el baby sober ya no se sentía igual. Todo quedó contaminado por drama familiar. Aún así decidimos reorganizarlo nosotros mismos. Más pequeño. Más íntimo. Sin mi madre. Y sinceramente, terminó siendo muchísimo mejor. Porque por primera vez entendimos algo importante. La familia no siempre mejora los momentos importantes. A veces los arruina. Mi madre intentó llamarme durante semanas. Mensajes larguísimos. Audios llorando. Diciendo que yo destruí su reputación. Y quizás eso fue lo único que jamás pude perdonarle realmente. No lamentaba lo que hizo. Lamentaba haber sido descubierta. Esa diferencia lo cambia todo. Un mes después finalmente accedí a verla. Nos encontramos en una cafetería pequeña. Y honestamente, nunca la había visto tan envejecida. Parecía cansada. Derrotada. Se sentó frente a mí y dijo: ¿valió la pena? Pensé mucho antes de responder. Porque sinceramente no me sentía victorioso. Solo agotado. ¿Sabes que valió la pena? Dije finalmente. Ver a Daniela sonreír en nuestro baby sober sin sentir que debía disculparse por ser feliz. Mi madre bajó la mirada. Y por primera vez en muchísimos años parecía realmente avergonzada. No quería hacerles daño. Solté una risa seca. Pues tienes una manera horrible de amar a las personas. Eso la hizo llorar. Y aunque sentí pena, también sentí alivio. Porque toda mi vida giró alrededor de proteger secretos familiares.
de mantener apariencias, de callar cosas incómodas para evitar conflictos. Y honestamente estaba cansado. Muy cansado. Hoy mi hija tiene 2 años. Es sana. Feliz. Y cada vez que la veo dormir entiendo algo importante. Jamás permitiré que crezca creyendo que debe hacerse pequeña para proteger los errores de otros. Ni familiares. Ni amigos. Ni nadie. Porque el amor real no exige silencio frente a la injusticia. Y la familia verdadera no destruye tu felicidad para salvar la reputación de personas que arruinaron su propia vida. Mi madre y yo todavía hablamos poco. La relación jamás volvió a ser igual. Y sinceramente creo que nunca lo será. Pero después de todo lo ocurrido aprendí algo que me tomó décadas entender. Las personas que más exigen lealtad absoluta suelen ser las primeras en traicionarla cuando les conviene. Y tarde o temprano, todos los secretos terminan cobrando la cuenta. Incluso los enterrados durante 20 años. Suscríbete para más historias de Reddit.